primero, por supuesto, toda revolución industrial genera detractores y gente, porque es schumpeteriana en el sentido de que destruye parte de lo que hay para crear algo nuevo. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Hoy tenemos un placer, un lujo, un privilegio. Vamos a tener a un amigo, economista, investigador, docente, divulgador, conferenciante, escritor. Es también de Gimnasia de La Plata, es Martín Tetaz. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto tenerte aquí. Garrett Edwards del otro lado. Bueno, Garrett, muchas gracias por la entrevista, siempre un gusto, por supuesto. Siempre Rosario es uno de esos lugares que uno se apena que tenga que ser la entrevista por internet, porque son excusas extraordinarias para ir a visitarlo, y siempre, normalmente, en condiciones normales, uno viaja bastante a Rosario, pero ahora estamos extrañando, así que vamos por acá a tratar de ver si vivimos con estas saudades. Ya te tendremos de vuelta seguro en persona, Martín, por acá en Rosario. Decía, sos un montón de cosas y una de tus facetas tiene que ver con la escritura, lo venís desarrollando desde hace varios años. Yo he leído prácticamente tu bibliografía completa, Psychonomics, casualmente, Lo que el dinero no puede pagar. Ya vamos a hablar un poco de esos que son clásicos ya en tu listado, pero el más reciente es Nada será igual, un viaje a la economía del futuro. Salió hace muy poquito tiempo, está ahí recién salido del horno, con un título muy evocativo. ¿Por qué nada va a ser igual, Martín? Bueno, el libro tiene dos grandes ejes. Uno de los ejes es la inteligencia artificial. Yo empecé a pensar estos temas allá por el 2013, fui a una conferencia de gente de la Universidad de la Singularidad y me quemó la cabeza. Yo no sabía ni qué era. Tuve que googlearlo para ver qué era la Universidad de la Singularidad. Ahí descubrí que singularidad era el punto en el tiempo a partir del cual la inteligencia artificial ya nos domina y hace cualquier tarea mejor que nosotros, ¿no? Y lo que empezó a pasar es que ese tiempo parece empezar a adelantarse, digamos. Uno empieza a ver un montón de creaciones de valor de la inteligencia artificial sin necesidad de trabajo. Esta es la primera gran revolución porque, digamos, ya por supuesto había industrias de costo marginal cero o costo marginal despreciable, pero esta posibilidad de que una inteligencia artificial, digamos, para decirlo de otra manera, históricamente más bien los programas hacían lo que el programador le pedía que hiciera. La novedad de la inteligencia artificial es que las redes neuronales recursivas piensan, entre muchas comillas, ¿no? Y que realizan tareas de manera tal de que no podamos saber si son un ser humano o no, y entonces crean valor. Y ya hay inventos, yo cuento algunos en el libro que son producidos exclusivamente por inteligencias artificiales que fueron aprendiendo de alguna manera determinados patrones y descubrieron cosas. Y esos inventos crean valor, y crean valor, qué sé yo, por decir una cosa para la gente, hay inteligencias artificiales que pintan como si fueran monedas. Entonces, y eso es crear valor siempre y cuando del otro lado haya alguien dispuesto a pagar por eso. Entonces, si hay valor de mercado para esas piezas fabricadas por una inteligencia artificial, tenemos una inteligencia artificial que es artista. Y después podemos tener otra inteligencia artificial que escribe y tantas otras cosas. Entonces, y ya tenemos, yo contaba recién, no dije cuál era el invento, pero estaba pensando en una inteligencia artificial que había diseñado un envase con unas propiedades bastante particulares que permitían almacenar mejor en la heladera, etc. Entonces, todo eso vale, el mercado lo valoriza y no tiene costo marginal, no tiene costo, no tiene trabajo del otro lado para ser fabricado. Y eso revoluciona dramáticamente toda la teoría económica, además, porque históricamente, bueno, toda la teoría clásica, desde Adam Smith hasta Ricardo, parten de la idea de que el trabajo es el factor clave para generar valor, de que el valor de los bienes depende del trabajo socialmente necesario para producirlos. Si ahora resulta que se puede producir bienes sin trabajo, toda la teoría marxista, por ejemplo, se cae, por si ya no se había caído, se cae como un castillo naipes. Entonces, primero, el primer gran eje, el rol de la inteligencia artificial en la nueva economía, y el segundo gran eje es el de la uberización de la economía, que también es otro fenómeno que se aceleró muchísimo con la pandemia, donde primero empezó en el transporte, por eso Uber, ¿no? Y esencialmente, ¿qué es Uber? Bueno, un intermediario más eficiente. Junta, conecta mejor las puntas, pone de novio más fácil a consumidor y a productor, ¿no? Y lo hace para el transporte,
y lo hace además explotando mejor el sistema de precios. O sea, Uber hace estas dos cosas. Uber consigue un novio mejor para cada punta, entonces Sí. va a encontrar actividad de intermediación donde vos veas que hay muchos costos, sea el comercio, sea los bancos, sea el transporte, vas a ver que Uber va a hacer una revolución dramática en sus distintas versiones. Pero además explota mejor el sistema de precios. El corazón del capitalismo es el sistema de precios y Uber lo pone, el sistema de precios en anabólicos. Te permite usar mucho mejor. Antes vos, todo viaje de 20 cuadras valía lo mismo, ahora no, ahora un viaje de 20 cuadras a las 6 de la tarde vale distinto que a las 10 de la mañana, si llueve vale el doble. Digamos, eso lo que mejora es el rol de la oferta. La oferta se mueve mucho mejor cuando los precios se mueven más, entonces tenemos mucha más oferta en el mercado cuando es necesario y cuando el mercado la requiere, y entonces aprovechamos mucho mejor y creamos mucho más valor. Esas dos grandes transformaciones, Garrett, son la uberización de la economía y la inteligencia artificial, están cambiando dramáticamente la forma en que se crea valor, están generando un nivel de abundancia que no vimos o que tardamos 70, 80 años en tener y lo vamos a tener de vuelta, multiplicar el ingreso per cápita en los próximos 15, 20 años a la misma velocidad que antes tardamos 80, y además, por supuesto, va a generar una disrupción distributiva espectacular, que eso es muy polémico y que también es una parte del libro. Martín, marcás ahí un montón de puntos realmente muy interesantes para ir siguiendo, un montón de hilitos que se van separando los dos grandes temas, ¿no? Lo de la inteligencia artificial por un lado y lo de la uberización de la economía por el otro. Recién nos hablabas de la redistribución, que queremos también tocarlo contigo. Lo de la inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta, ya está, ya llegó, está entre nosotros, ¿no? Dando vueltas. Vos nos dabas ahí un ejemplo de las pinturas hechas que no se pueden diferenciar de las hechas por los humanos, pero digo, los algoritmos, que son esa parte más pequeñita de la inteligencia artificial, aunque no le prestemos atención, están, por ejemplo, no sé, cuando pones el streaming para ver qué película vas a elegir y te recomiendo algunas antes, para los que tienen a lo mejor un asesor inteligente en la casa que les dice, no sé, llévate el paraguas que va a llover, si lo programaste y le avisaste que te preocupaba el tema del tiempo, todo eso ya está acá, no es una cosa de 2001 Odisea en el espacio. No, ni hablar, ya está acá y ya, de hecho, cuando uno piensa en los robots de la inteligencia artificial, la gente se imagina un Arturito haciendo todo, pero no, es como lo que decís vos, se trata de algoritmos, es decir, algoritmos que resuelven mejor tareas puntuales, por ahora bastante específicos de dominio, esa es una particularidad, una limitación por ahora de la inteligencia artificial, pero sí que están en muchísimos dominios distintos. ¿Qué sé yo? Corea del Sur le ganó a la primera ola del coronavirus esencialmente con inteligencia artificial, con algoritmos que iban detectando. Hoy ya tenés, nosotros, yo cuento en el libro la historia, porque hicimos una entrevista en Radio Mitre hace unos meses, unos chicos, unos argentinos, hicieron una aplicación del celular que te diagnostica COVID en base al tos, a la tos. Te dice que tosa 3 veces y con 80% de efectividad te dice si tenés o no tenés COVID. Entonces, eso, ¿cuánto falta, digamos, para que en la próxima pandemia cuando vos te levantás, te escuche hablar con un amigo y diga, che, y aparezca un salto de un diagnóstico, tenés cuidado, no salgas por este barrio hoy porque hay mucha gente que tiene diagnóstico parecido al COVID, no tomes el transporte público, trabajar de tu casa, digamos, este tipo de cosas que son muy, uno se lo imagina, ciencia ficción, ya están acá. Ya hay gente explotando estas cosas acá y entonces eso un poco fue un quiebre entre cuando empecé a escribir el libro o empecé a pensar en este libro en el año 2013 hasta ahora. Era un libro de economía del futuro y Jorge Lanata hace poco me hizo una crítica que me dice, no, te equivocaste en la bajada del libro, no era, erraste, no era un viaje a la economía del futuro, era la economía del futuro, ya llegó o algo así, porque en realidad está más entre nosotros que en el futuro, ¿no? Es muy interesante eso de que ya está entre nosotros, Martín, te lleva lo de la uberización, que es un concepto que cada vez ha entrado más en boga y que en la Argentina, bueno, como todo se discute y se rediscute. ¿Cuál es el presente que ves de la uberización de la economía? Digo, que en la Argentina ha encontrado mucha resistencia, pero que en el resto del mundo ha encontrado resistencia, pero que también ha encontrado aceptación. Mirá, hay dos cosas. Primero, por supuesto, toda revolución industrial genera detractores y gente, porque es schumpeteriana en el sentido de que destruye parte de lo que hay para crear algo nuevo. Entonces, por ejemplo, para mencionar otro caso de un cambio que ya está entre nosotros. Hace un rato en el off hablábamos de Mercado Libre. El Mercado Libre, en el medio de la pandemia, creció 85% la facturación en dólares y esencialmente, ¿qué es Mercado Libre? Un intermediario entre un consumidor y un productor más eficiente que el comercio tradicional.
conecta mejor esas dos puntas. Entonces, y lo hace más barato, más eficiente, más rápido, más dinámico. Pero en el medio, el comercio tradicional, muchos de los que cerraron las persianas por el COVID probablemente no abran más. No, incluso aunque se pudiera y esté superado el tema sanitario, porque ya no tiene sentido, porque la gente empezó a comprar por internet muchas cosas que antes compraba físicamente. Entonces, ese cambio, por supuesto, genera resistencias, pero es un cambio que, como todas las resistencias anteriores, es una ola, digamos, difícil de parar. El otro gran tema, que en Uber también genera, por supuesto, digamos, por lo menos una controversia, es esta fortaleza del sistema de precios puesto en anabólico, como te decía yo, Claro. esta exacerbación del capitalismo, para decirlo de alguna manera. Claro, eso pone en discusión algunos sentidos de justicia. Para mucha gente es injusto esto de, che, pero a mí me cobraste el mismo viaje 100 pesos ayer a la tarde y ahora lo estás cobrando 300, me viste la cara. Estás aprovechando de que llueve y me cobras el viaje más caro porque llueve. Claro, justamente sí, me estoy aprovechando de que llueve, porque gracias a que el algoritmo se aprovecha de que llueve, hay más gente los días de lluvia trabajando, porque si no... Sí, si no todos se guardan. Claro, el problema que tenía el sistema de precios tradicional era que daba mal la señal, era insuficiente. Entonces lo que le decía a la gente era que era igual de necesario, igual de escaso un taxi a las 6 de la tarde que a las 3 de la mañana, un día de lluvia que un día de sol, y eso no era cierto. Entonces, pero claro, hay un montón de costos de menú, de problemas de administración, de que es muy difícil cobrarle un precio a uno y otro precio a otro, pero todos esos problemas con la nueva tecnología desaparecen. Es muy fácil hoy cobrar un precio distinto, a pesar de que genera problemas. Bueno, sin ir más lejos, digamos, si vos te pones a mirar cuánto pagás vos de celular, de abono de celular, probablemente no hay dos personas que paguen el mismo abono. No. Todo el mundo tiene un abono distinto y medio que eso se tolera bastante bien, pero hay cierta resistencia a que el sistema de precios trabaje completamente de manera plena. Eso todavía genera resistencia. Martín, en Nada Será Igual, también te enfocás en parte con una preocupación que ya está vigente y que se expande y se agranda con el tema de las nuevas tecnologías, que es la protección de los datos, ¿no? ¿Cómo analizás este punto? Porque digo, es economía, es derecho, es política y sociedad también, digo, es algo que empieza a preocupar un montón, ¿o no? Para empezar, a mí me cuesta bastante separar la economía del derecho, ¿no? Me cuesta bastante, porque es difícil pensar, digamos, cuando uno piensa qué son los mercados. La definición del libro de texto te va a decir es un espacio donde se encuentran compradores y vendedores, pero eso no es, esa es la definición que no nos sirve mucho. En realidad, un mercado es un conjunto de reglas que regulan la interacción entre comprador y vendedor de cualquier cosa. Entonces, ya ni siquiera necesitamos el espacio físico para eso, pero sí reglas. La mayoría de esas reglas pueden ser, por supuesto, informales, en mercados simples son de tipo informal o cultural, pero también pueden ser formales, la ley de defensa de competencia, la ley de defensa del consumidor, digamos, hay un montón de derechos ahí. Y ciertamente el petróleo del siglo XXI son los datos, o sea, el recurso escaso van a ser los datos. El problema es de quién es todo eso. Digamos, acabamos de mencionar el caso de una pandemia donde con los datos de Waze combinado con los datos de, qué sé yo, alguna otra aplicación, yo podría geolocalizar a la gente que tiene síntomas y aislarla mejor, etc. Pero el Estado tendría que poder apropiarse de esos datos. Hoy si el Estado le pide a Facebook, le dice, necesito abrir el Facebook de fulano de tal por un tiempo porque hay una denuncia penal de qué sé yo, no se lo abre. Entonces... y te pasa lo mismo con Apple, que te dice, no, este iPhone está bloqueado, no lo podés abrir. No lo puedo abrir al iPhone. No tema nuestro. Bueno, exactamente. Entonces, ¿de quién son los datos? Entonces, evidentemente hay un regulador que está regulando hoy de quién son los datos, solo que no son los estados. Y esto es interesante, porque lo que está pasando con la nueva tecnología es que está poniendo en jaque, en debate, el rol de los estados. O sea, sí, alguien tiene que poner la regla, efectivamente, y efectivamente alguien las está poniendo la regla, solo que no están siendo los estados, están quedando de lado. Entonces, descentralizadamente, algunos de estos monopolios, porque tienen costos decrecientes, entonces se convierten en monopolios como Google, como Facebook, te van poniendo la regla. Facebook baneó al presidente de los Estados Unidos. Así es. O sea, todavía el tipo era presidente, después, más allá de que uno esté a favor o en contra, no es que vino un juez y le dijo a Facebook, che, tienen que bajarle la cuenta. Es más, tienen ahora esa suerte de corte suprema facebookiana, que es el Facebook Oversight, que bueno, si bien son terceros supuestamente, pero no deja de ser un organismo no es paraestatal, no estatal.
Entonces empieza a haber reglas de juego que se fijan y se forman en otros espacios que no son necesariamente los espacios de Estado, y insisto, y en ese debate es crucial a ver de quién son los datos. Por ejemplo, todo el mundo asume que mi número de teléfono y todos mis contenidos de mi teléfono son míos, entonces yo tengo portabilidad y tengo los datos en la nube, y si mañana me quiero cambiar de una empresa a la otra, no tengo ningún problema, le voy a la empresa, le digo, mire, me quiero llevar el teléfono y me lo llevo, se llama portabilidad eso. Bueno, yo debería poder tener algo parecido en Google, por ejemplo. Es difícil que yo me vaya a usar otro buscador. No me puedo ir a usar el buscador alternativo porque Google es mucho mejor gracias a haber aprendido en mis propias búsquedas. Pero esa información, ¿de quién es? ¿De Google o mía? Digamos. Entonces, hay todo un debate. Más en la última parte del libro discuto algunos temas que tienen que ver con la idea de la muerte de la muerte, ¿no? De la idea de que la tecnología puede superar los límites de la muerte, inclusive la idea de que pueda haber redes neuronales que aprendan a contestar como si fueran una persona que ya no está. Entramos en terreno Black Mirror. Sí, pero eso ya existe. Ya hay empresas que te venden la posibilidad de conversar con te arman un video que te hace de realidad virtual, donde vos interactúas con una persona que ya no está, ¿no? Entonces, es medio creepy todo eso, pero existe. Entonces, pero ¿quién son los datos de esa persona? La persona podría decir, no, mira, yo no quiero que lo que yo hice en mi vida se reproduzca después, o que alguien sea, yo quiero llevarme los datos a la tumba, o quiero que lo maneje fulano. Digamos, yo tengo una pareja, y tengo una relación durante un tiempo, y tengo un montón de chats. Nos mandamos WhatsApp todos los días, WhatsApp cada uno. Es muy fácil que una inteligencia artificial, de hecho hay una que se llama Réplica que hace esto, es muy fácil que una inteligencia artificial aprenda a partir de los mensajes que nosotros nos mandamos, el patrón de interacción, y interactúe como si fuera otra persona. Entonces, pero yo podría entonces engañar a la otra persona, y en un momento que se rompe la relación, yo seguir haciendo, sería medio... Podés seguir la relación con el bot. Exacto. Pero eso le podría molestar mucho a alguien, porque el otro podría decir, mira, soy yo, es mi versión digital basada en mí. Estás usando mi intimidad, todo el texto que tuvimos en intimidad, para hacer un robot que actúa como si fuera yo, pero ¿de quién son esos datos? ¿Son míos o tuyos? ¿Entendés? Entonces, hay todo un debate sobre quién es el dueño de los datos, que por ahora está en pañales, pero que yo creo que va a ser el gran debate de los próximos años. Me quedaba pensando, Martín, en todo esto. En algún momento, a lo mejor, hasta hay ministros de economía que son algoritmos y no seres humanos. Quizás son mejores, ¿no?, que los que hay en algunos países. Mejor, sí. Bueno, pero fíjate una cosa, una cosa interesante que yo comento en una parte del libro, ¿no? Que todavía el problema de los algoritmos es que le falta flexibilidad. Los algoritmos son como protocolos, en cierto sentido. Aprenden el patrón, sí, y aprenden qué tipo de decisión tienen que tomar. No es un programa en el sentido, si A entonces B, si B entonces C, no es que están programados, sí, aprenden un poco el contexto y toman decisiones de alguna manera, por ejemplo, todos los algoritmos de autos autónomos. Claro. Nadie le dice al algoritmo autónomo que va a encontrarse en la próxima esquina, porque es imposible de saber. Lo que hace el algoritmo es aprender cómo conducir como si fuera una persona. Y el mundo es nuevo, enfrenta un mundo siempre nuevo. Ahora, en ese contexto de aprender con datos nuevos y de estar expuesto constantemente a información nueva, empieza a ser un poco desafiante, ¿no? Y un poco el punto que te estaba comentando en el libro es ese. O sea, pensar cómo hacer con esos algoritmos para empezar a crear valor, pero al mismo tiempo discutir, ponerse de acuerdo de quién son los datos que surgen de ese algoritmo, bueno, no parece para nada fácil, y hay obviamente mucho valor involucrado en el medio, ¿no? Y te traigo para la Argentina, pero todavía siguiendo en tema, Martín, esta economía del futuro, que también ya es la del presente, ¿cómo está la Argentina inserta o no en esa economía? Yo creo, bueno, recién te daba el ejemplo del Mercado Libre, ¿no? De cómo Mercado Libre había logrado crecer tanto en este último año. Uber también se recontra instaló en Argentina con las limitaciones de la ciudad y todo lo demás, pero igual se las ingenió para meterse. Entonces, la sensación que da es que esto no tiene límite, es muy difícil de parar y que trasciende a los Estados-nación, digamos. Yo creo que hay un debilitamiento del Estado-nación.
en todo sentido. Ahora ya no tienen el monopolio de la moneda, está en debate con las monedas virtuales el monopolio de las monedas. Ya no tienen el monopolio de cobrar impuestos, tienen que empezar a coordinar. Ahora están en Estados Unidos pidiéndole al G20, che, coordinemos un impuesto global porque ya a nivel nacional no pueden coordinar, tienen problemas. Entonces, me parece que se desdibuja mucho el Estado-Nación, que hay una fortaleza del Estado subnacional y una fortaleza del Estado supranacional que está cambiando un poco la dinámica esta y que por lo tanto no importa tanto si es Argentina, porque uno podría pensar, bueno, acá en Argentina estos cambios van a tardar en llegar, Argentina... Probable en algunos sectores puntuales, qué sé yo, los autos autónomos, o mejor dicho, los camiones autónomos que ya pueden conducir carga, tal vez tarden un poquito porque Moyano se las va a ingeniar para ponerle algunos palos en ruedas. Ahí la discusión por la normativa de regulación va a ser fuerte, imagino. Claro, por eso digo, pero igual tarde o temprano se van a imponer. Pero por ejemplo, las impresoras 3D y que te pongan los ingredientes que te los compras, no sé, en el súper o online y le das la orden para que te cocine la impresora, eso en algún momento va a llegar, ¿o no? Cuando esté. Sí, es interesante porque eso, si uno mira la evolución de las impresoras 2D, el pronóstico es que en 10 o 15 años nos vamos a imprimir todas las cosas que necesitemos, no vamos a ir más a la ferretería, ¿no? Y vamos a hacer un montón de cosas, qué sé yo, desde una taza hasta la funda del celular, la vamos a imprimir nosotros directamente con el diseño que querramos, etc. Al mismo tiempo, no parece estar arrancando a la velocidad que arrancaron las impresoras 2D. O sea, todavía es relativamente caro, pero no tan caro tener una impresora 3D. Sí. Y sin embargo, no parece picar el bichito de la gente, de decir, che, quiero tener mi impresora 3D, como si había una pasión por tener la impresora 2D, digamos, la impresora 2D te independizaba, era importante. También podías ir al laboratorio. No tener que ir más al laburo a imprimir cosas que no corresponden del laburo y un montón de cosas más. Sí. Creo que de todos los pronósticos del libro o de las cosas que discutimos en el libro, la que más peor envejeció desde que empecé a pensar este problema en el 2013 hasta ahora probablemente sea lo de la impresora 3D. Era una gran promesa. Hay un capítulo del libro. A mí me gustan las impresoras 3D. Yo no tengo una, pero lo que he visto me ha llamado mucho la atención. Es espectacular. Pero hay un capítulo del libro sobre esto y sobre el rol que pueden tener, pero todavía me da la sensación que les cuesta más despegar. Yo no quiero usar la palabra progresión, pero sí hay claramente una conexión en lo que es tu obra, Martín. Cada uno de los temas siempre tiene que ver con alguna de las cuestiones que están en la frontera de la economía, en el sentido de lo último, de lo más avanzado, de las grandes discusiones, economía del comportamiento, has visto cuestiones del azar y de las predicciones, cómo lo subjetivo impacta en cada uno. Yo nunca me olvido en lo que el dinero no puede pagar, ese capítulo que tiene que ver con saber cuánto ganan, por ejemplo, los compañeros de trabajo y cómo eso impacta o no impacta en cada uno de nosotros, y ahora la inteligencia artificial y la uberización de la economía. Si bien obviamente no vamos a pretender que nos cuentes todo lo que estás estudiando ahora, porque seguramente será del próximo libro, de los próximos libros, pero ¿qué es lo que te está llamando la atención de lo que se viene o del otro que está dando vueltas de la economía? Mirá, el libro, este es un libro que pegó una vuelta, ¿no? Es un libro que estaba pensado más de manera futurista y que en algún momento, por varias conversaciones que tuve, por ejemplo, con Seba Campanario y otra gente, me dijeron, mirá que hay muchos tecnólogos que ponen en duda que todo esto realmente vaya a pasar, que hay mucho entusiasmo, pero que en realidad un poco la idea de pensar que cuando nosotros éramos chicos y imaginábamos el 2000, veíamos a la gente en patineta voladora y después no pasó nada de eso. Entonces, por ahí hay una exageración del futuro. ¿Y cuáles son los límites de eso? Y los límites de eso son que la cultura importa bastante más. Entonces estoy empezando a poner el foco bastante más en la cultura, en la antropología social, en ver cosas que son difíciles de modelar, que son más cualitativas que cuantitativas y que tienen un impacto importante en por qué pasan las cosas o por qué no pasan las cosas, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces, últimamente estoy empezando a interesarme por cosas que son en esa línea. Antes de hacerte la última pregunta, Martín, nada será igual a un viaje a la economía del futuro. Se consigue en librerías en formato físico, se consigue en internet en formato físico para que lo manden, se consigue. ¿Cómo se consigue si alguien lo quiere comprar de los que nos están escuchando? De todas las maneras posibles, porque primero en cualquier librería está, ahora se agotó, pero está esta semana entrando la reedición. Además lo puedes pedir por Mercado Libre, te llega a tu casa automáticamente, o lo podés bajar en Amazon si querés el ebook, y también ningún problema. O sea que de cualquier forma se puede consumir.
Perfecto, y te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud, es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Martín Tetaz? Muchísimas cosas. Eso es lo que hace que me entusiasme con cada uno de estos temas, ¿no? El futuro obviamente es una de esas cosas, el cambio que se viene, lo que cuento en el libro es una de mis grandes inquietudes. Pero también últimamente me inquieta mucho la recurrencia de la historia. Digamos, el hecho de que Argentina parece atrapado en este día de la marmota, que repetimos y repetimos, ¿no? Esto que está pasando ahora, que uno mira, ayer hablaba en un programa y decía, esto es lo más parecido cuando uno mira historia económica, lo más parecido al año 52-55, ¿no? Es decir, muchísima gente, ahora por ejemplo apareció una normativa de la Secretaría de Comercio que dice que hay 120 productos de la canasta acordada con las empresas que van a salir con la etiqueta del precio, digamos, el precio sugerido va a salir en el producto, como eran los cigarrillos antes. Cuando lo conté en la radio el otro día y lo expliqué, un montón de gente me empezó a escribir a decirme, uy, pero eso ya pasó en 73. Me acuerdo de que salía, no sé, la polenta con el coso que decía polenta 100 pesos, y no pasó, no funcionó. Digamos, ya sabemos que no funciona, ya lo vimos, ya está, la gente se acuerda, la gente más grande dice, esto es un déjà vu, ya lo vi, y a Argentina le cuesta salir de la trampa de eso. O sea, sistemáticamente estamos una y otra vez en una trampa recursiva de volver a vivir un montón de experiencias, ya sabemos que no funcionan, pero igual las probamos, ¿no? Entonces, esto que te pone tan nervioso, yo soy, como decías vos más temprano, hincha de Gimnasia de Grima La Plata, ¿no? Y uno ve que el equipo repite lo mismo, uno fue a la cancha tantas veces y dice otra vez la misma historia, ¿cuándo va a venir alguien y va a ponerlo patas para arriba al club y va a decir, bueno, cambiemos dramáticamente el proyecto futbolístico del club, pensemos en un equipo para 10 años, construyamos una cantera? Esto que alguna vez hizo Rosario Central, también en algún momento empezó a hacerlo Newell's allá en Rosario, en La Plata, Gimnasia nunca lo pudo hacer, entonces Gimnasia está como Argentina, ¿no? Entrampado siempre en repetir el pasado. Martín, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Garret, un abrazo. Lo teníamos a Martín Tetaz aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garret Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.